Y política es otra cosa, que es lo que nos vamos a centrar ahora mismo. Tiene mucho que ver con la estrategia, tiene mucho que ver con la dirección, pero no es exactamente lo mismo. Cuando trabajamos entre personas para lograr un fin, hay política. Cuando las personas libres se organizan, lógicamente si estamos en un esquema eh, en el pasado de esclavitud, pues igual no podemos hablar de política, ¿no? Pero desde la antigua Grecia, la politía se hablaba pues cuando había grupos sociales que se organizaban, con un grupo humano que se desenvuelve en cualquier ámbito, se desenvuelve en unos términos políticos. Y ya por aquí lo vamos centrando un poco. Esto tiene que ver con personas que trabajan juntas. La política de empresa son un conjunto de normas, sí, pero no solamente. Son normas, son criterios, son guías, son normas, pero no es una normativa solamente, sino son una serie de normas que sirven para un determinado fin, con unos criterios pues de ahorro, criterios de sostenibilidad, una serie de guías, de pautas que hay que seguir para hacer las cosas de una determinada manera. La política de empresa tiene que ver con la filosofía corporativa, sin ser exactamente lo mismo, ¿no? Se relaciona con la estrategia a través de los valores. Los valores son elementos que vimos en su momento que pertenecen al ámbito de la planificación estratégica, pero quizás sea el elemento estratégico que más se toca con la política. Al final, hacer las cosas de una determinada manera y con una serie de valores tiene mucho que ver con la política de empresa. Como digo, la filosofía corporativa, la política de empresa es capaz de armonizar, de unificar y de hacer que todo esto que estamos haciendo en diferentes grupos o incluso bajo un paraguas estratégico es capaz de darle coherencia. La política de empresa incluye también una serie de procedimientos que lo que hacen es ayudar a la acción. Digo, esas acciones van a estar marcadas por la estrategia, pero la política va a hacer que la consecución de esas acciones sea más fluida, que sea más fácil. La estrategia habla más de fines, de objetivos. La política habla más de medios, de cómo conseguimos hacer eso, de qué manera, cómo nos reunimos para hacerlo, cómo interaccionamos unos con otros para hacerlo. Todo eso es política. La política es de alguna forma conforma la visión que la empresa tiene de sí misma, o sea, cómo se ve a sí misma, así como mediante la comunicación nos mostramos como nos queremos mostrar a los demás, a través de la política nos vemos nosotros mismos, cómo queremos ser, cuál es el lugar que queremos ocupar en el ecosistema empresarial en el que nos movemos, en el entorno. Es la manera de tener foco, perdón, la manera de enfocarnos en las cosas que son realmente útiles, de marcar una serie de directrices de negocio y un parámetro muy importante que es la obligatoriedad. Dentro de los objetivos que tiene la política de empresa, hablábamos de identificar los procesos de negocio. Identificar un proceso de negocio, al final nosotros tenemos una gran empresa que hace un montón de cosas y lo que hacemos es trocear, pues por una parte actividades de marketing, actividades comerciales, procesos productivos por otro lado y dentro de esos procesos productivos los que tienen más que ver con la primera parte de la supply chain o los que tienen más que ver con la última, temas de logística, etcétera, etcétera. Troceamos toda esa empresa, analizamos cada uno de los trozos, cada uno de los departamentos. Esto tiene que ver con lo que hablábamos de estructura y de dirigir una empresa. Y una vez que hemos analizado cada uno de esos trozos de la empresa y hemos determinado qué es lo mejor para ellos, los volvemos a ensamblar para que todo funcione como un todo. Como objetivo de la política de empresa es que esa estructura de gobierno sea coherente, que lo que estamos diciendo a la hora de gobernar la empresa tenga un sentido. Y otro de los objetivos de la política, como decíamos, era hacer avanzar a la gente, hacer avanzar la acción y de qué manera, pues aplicando procedimientos y sistemas. Uno de los objetivos, como digo, de la política de empresa es obtener el diagnóstico más real y el pronóstico más posible. Es decir, analizando lo que nos está pasando hoy en la empresa, ver de qué manera, hacia dónde podemos ir. Y esto es muy importante. Elegir el futuro posible y conveniente y avanzar hacia él. Mover la acción para que todos los pasos que estemos dando sean hacia ese futuro que hemos determinado que es posible y conveniente. En primer lugar, tiene que ser sencilla. Tiene que estar vinculado a lo que pasa, a lo real. El sentido común muchas veces no es, como se suele decir, ¿no? el más común de los sentidos, que se puedan ordenar por prioridad, ¿no? Que podamos decir, bueno, pues
primero vamos a ocuparnos de esto y una vez que esto está solucionado o está satisfecho o no vamos a hacer esto hasta que esto otro no esté solucionado. Que podemos establecer una serie de prioridades. Y en ese establecimiento de prioridades, que lo regular, que lo normal, que lo corriente, lo que nos pasa todos los días, tenga más peso que lo excepcional. Que una buena política de empresa es que sea posible, abundando en el elemento principal de una política, ¿no? Que es la organización de personas que se mueven juntas. La política debe ser resultado de un trabajo en equipo. Tienen que ser fáciles de comunicar. La política de empresa tiene que tener la capacidad de desarrollarse y de evolucionar. Las circunstancias a las que se enfrenta una empresa hoy no son las mismas a las que se va a enfrentar mañana o a las que se enfrentaba hace un año. Posiblemente que sepáis que hay muchas maneras de clasificar las políticas y que hay muchos tipos. Tantos tipos como se nos puedan ocurrir, pero siempre insisto que sea algo útil. Entonces, de aquí se desprende pues que cada departamento pues, va a tener sus propias políticas financieras. Pues queremos ser una empresa muy arriesgada y estar siempre pues muy apalancados y con un nivel de caja muy bajito para todo el dinero que podamos sacar de nuestro todo el cash flow que vamos a generar, pues tenerlo invertido. Políticas de marketing, pues vamos a incrementar el apoyo al canal y vamos a hacer descuentos básicamente pues en nuestra red de distribuidores o en nuestros supermercados preferentes que nos compran. Políticas de recursos humanos, pues no se contratan familiares de empleados. Políticas de alianzas, pues nos queremos aliar solamente con competidores o vamos a comprar empresas competidoras que tengan un mínimo de un 10% de cuota en su zona. Por una parte son las que tienen que ver con todo el mundo de la ética y del respeto al medio ambiente. Pues hay una parte que es el entorno y desde hace un tiempo las empresas estamos preocupadas por el entorno, unas más y otras menos, unas de una manera y otras de otra. Nos preocupamos por trabajar, bueno, la ética quizá tenga ese componente universal que hace que afecte a lo de fuera y a lo de dentro, pero las políticas ambientales, por ejemplo, pues durante muchos años, en la década de los 60 y de los 70, pues las empresas contaminaban y no pasaba nada. Incluso políticas sociales pasa un poco lo mismo. Hay empresas que se creen realmente la responsabilidad social corporativa. Como decimos, una empresa es un conjunto de personas que tiene un impacto en la sociedad y que de alguna manera muchas personas creemos que las empresas tienen o tenemos, la gente que componemos las empresas, tenemos una responsabilidad social sobre el entorno. Y bueno, pues muchas empresas se montan fundaciones, ayudan al desarrollo cultural, deportivo. Digamos que la esencia de la política de empresas son las políticas corporativas, las políticas que se instauran en las grandes corporaciones y las que tienen que ver con aspectos que hacen único y que hacen que forman el ADN de las sociedades, ¿no? El político de empresa determina la marcha de la empresa. Es con su forma de dirigir, con su forma de hacer política, va a determinar pues cómo nos vamos a mover, no solo de rápido o de lento, sino hacia dónde nos vamos a mover, lógicamente en coherencia pues con esos otros elementos de dirección, estrategia y demás, de inmediato. Hay una serie de inercias que yo me tengo que plantear si esto está funcionando gracias al que estaba antes de mí o está funcionando porque yo lo he puesto en marcha. Bueno, pues es un elemento que hay que tener en cuenta. Y cuando hablamos del perfil personal que tiene que tener esta persona, pues un poco como entrando ya en un campo más de recursos humanos, pues básicamente siempre hablamos de aptitudes, actitudes y cualidades innatas. En conocimientos de actitudes se distinguen normalmente dos tipos de inteligencia, una inteligencia más conceptual y otra inteligencia más aplicada. En general, un político de empresa debe ser una persona equilibrada, debe tener un poquito de todo. Las actitudes, que son aquello que nos diferencia realmente porque al final las actitudes pues se pueden aprender, pero las aptitudes pues no son tan fáciles de aprender probablemente. Pues la profesionalidad, el respeto, la prudencia es aquello que tiene que ver con los valores y aquello que tiene que ver con nuestra propia voluntad, ¿no? Se parece que se requiere que esta persona pues tenga mucho afán de superación, que sea muy constante, muy tenaz, etcétera, ¿no? Y luego lo que os decía, que os pongo entre comillas, es porque yo no pienso que la confianza en uno mismo y la creatividad o la iniciativa sea algo innato. Para terminar, las grandes ventajas de trabajar, de poner en marcha políticas de empresa, en primer lugar, se mejora muchísimo la comunicación interna.
El liderazgo, como alguien pregunta por ahí, tiene muchísimo que ver. O sea, hay mayor desarrollo del liderazgo, no solamente de los puestos directivos, sino de los liderazgos de puestos intermedios que puede haber. Se favorece de alguna forma esa manera de engrasar el cómo, de engrasar el día a día, hace que afloren esas capacidades de liderazgo y que tengan más sitio para poderse desarrollar. El concepto de autoridad, no entendida solamente como algo que se otorga y se gestiona y ya está, sino una autoridad realmente ganada, una autoridad realmente basada en el respeto, en la coherencia, en el sentido común, tiene muchísimo que ver con las políticas de empresa. La confianza es mayor, la transparencia, la objetividad, todo son ventajas. Establecer objetivos da foco y dirección a la empresa. Esto es fundamental porque enfoca a la organización en lo que es importante, no en todo lo que puede hacer, y es que en la formulación estratégica es tan importante tener claro lo que se debe hacer como lo que no se debe hacer. Además, facilita el seguimiento a la implementación, así como cualquier ajuste operativo que haya que realizar. La empresa debe contar con 4 o 5 grandes objetivos de negocio. Esto es más que suficiente para hacer seguimiento del desempeño de la misma. Un modelo cargado de objetivos no es sustentable, hace complicado el seguimiento y, sobre todo, no enfoca a la empresa en lo más importante, que es precisamente lo que se debe medir al más alto nivel. O sea, que un modelo con 4 o 5 objetivos claros dará dirección, enfocará a la compañía en lo más importante y al mismo tiempo señalará aquello que no se debe hacer, o sea, que no es esencial. Doran, en el año 1981, introdujo el término SMART al referirse a los objetivos en un trabajo de investigación que realizó. SMART es el acrónimo de específicos, o specific en inglés, medibles, measurable, alcanzables, achievable, realistas, realistic y oportunos, time-bound. En ese sentido, un objetivo específico quiere decir que define perfectamente la expectativa, o sea, que hay que huir de las generalidades. Medible se refiere a que claramente señala una cantidad, un número, en definitiva, que debe tener métricas claras. Un objetivo alcanzable es aquel que, si bien es retador, se puede lograr, o sea que se ha hecho el trabajo previo para entender el entorno externo y las capacidades internas, y si bien significa un reto importante para la organización, se puede lograr si se hacen las cosas bien. El término realista implica que el objetivo se puede conseguir con los recursos con los que se cuenta y siguiendo los valores de la organización. Finalmente, oportuno tiene que ver con el espacio de tiempo en el que se debe lograr el objetivo, o sea, con un periodo o la fecha en la que se debe conseguir. De todas formas, definir los objetivos no es suficiente. Estos los debe conocer la organización. Lo ideal es que los objetivos no sean el resultado del pensamiento de la alta gerencia, sino de la compañía en general. De esta manera, todos en la empresa lo tomarán como propios y harán todo lo posible por lograrlos. En cualquier caso, todos los miembros de la empresa deben conocer aquellas 4 o 5 grandes cosas que quiere lograr la compañía. Finalmente, se debe hacer seguimiento. Si los objetivos son pocos, claros y relevantes, es muy fácil revisarlos frecuentemente e inmediatamente tener una idea si la compañía va bien, mal o regular. En ese sentido, cada estrategia, a su vez, debe contar con indicadores de gestión que apuntarán a lograr los grandes objetivos de la empresa. De esa manera, si la alta gerencia detecta que uno de los grandes objetivos de la compañía está en peligro de no lograrse, podrá profundizar y entender qué indicadores de qué estrategia están afectando a dicho objetivo y podrá hacer los ajustes necesarios. En definitiva, los objetivos enfocan a la compañía en lo que es realmente importante. Deben ser pocos, 4 o 5, de tal manera que la organización los conozca, los entienda y se centre en lo que realmente es importante. Finalmente, deben ser SMART, o sea, específicos, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. De esta forma, ayudan a priorizar y facilitan el seguimiento del plan. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar sobre ellas. ¿Cuenta su compañía con 4 o 5 objetivos claros? ¿Son SMART? ¿Conoce la organización dichos objetivos? ¿Se les hace seguimiento oportuno?
Y finalmente, ¿cada estrategia cuenta con indicadores de gestión que apunten a lograr dichos objetivos? El punto de partida de cualquier proceso de planificación es la visión. La visión tiene que ver con el sueño de la compañía, lo que quiere lograr en el largo plazo. Si no hay sueño, no hay nada. Además, durante este proceso se desarrolla también la misión, o sea, lo que hace la empresa, a quién se dirige y, sobre todo, cómo se diferencia del resto. Se definen también los valores, que están relacionados con la forma de trabajar de la organización. A partir de ahí ya se puede planificar. Se inicia con el análisis de la situación. Esto es fundamental, ya que es la base sobre la que se construye el plan. Y es que si no se conoce y se entiende lo que afecta a la empresa, tanto lo que no se puede controlar como lo que sí, es muy difícil, por no decir imposible, hacer un plan sustentable. Se evalúan variables internas que son controlables, como los recursos humanos, el portafolio, las finanzas o los sistemas, entre otras. De lo que se controlan resultarán las fortalezas y debilidades que tan importantes serán posteriormente para la definición estratégica. Además, se analizan variables externas que afectan a la organización, pero que no son controlables, como la economía del país, la competencia, el mercado o el cliente, entre otras. De dicha revisión resultarán oportunidades o amenazas para las que posteriormente tendrá que prepararse la organización. Con todo este trabajo se construye tanto el FODA de la empresa como el de la competencia. Lo analizado anteriormente se resume en un diagnóstico. Y es que en un proceso de planificación es tan importante definir lo que se va a hacer como lo que no se va a hacer. Y esa labor comienza en esta etapa del proceso. Del análisis previo se define lo que hay que aprovechar, o sea, las principales oportunidades y fortalezas de la compañía y las principales debilidades de la competencia y lo que se debe de solucionar, o sea, las principales amenazas y debilidades de la empresa y las fortalezas de la competencia. De todas formas, en esta etapa, lo más importante es definir la ventaja competitiva sostenible en el tiempo, o sea, aquello que hace o que hará diferente a la empresa. Esto es fundamental, porque posteriormente, en el momento de definir las estrategias, por lo menos una de ellas construirá dicha ventaja competitiva sostenible en el tiempo si no se tiene, o la capitalizará si ya se cuenta con ella. Lo importante es que se define de qué manera la compañía se diferencia o se diferenciará del resto. En este momento la organización está preparada para tomar decisiones estratégicas. La primera tiene que ver con el público objetivo o el tipo de cliente al que se dirige, o sea, con la segmentación. Se debe entender quién es, qué aprecia y valora y por qué la empresa está preparada para atenderlo de forma diferente a otras. A continuación se define el posicionamiento, o cómo queremos que dicho público objetivo perciba la organización. La ventaja competitiva sostenible en el tiempo se convierte en un beneficio que diferencia a la empresa de otras. La empresa debe lograr que el mercado al que se dirige entienda por qué su oferta de valor es diferente y, por lo tanto, por qué es más rentable para el cliente hacer negocios con dicha empresa y no con sus competidores. Antes de definir el marco estratégico, se establecen los objetivos, o sea, la medida de éxito o de fracaso. Si el plan estratégico comprende varios años, se establecen los objetivos del primer año y del último. Esos deben ser claros, medibles, alcanzables, realistas y oportunos. Con esto, en cualquier momento del periodo, se debe poder entender si la empresa va o no por el camino adecuado. Además, ayudan a focalizar y a priorizar en lo realmente importante. En este punto, la organización ya está preparada para formular las estrategias. El término estrategia normalmente está relacionado con lo que hace la compañía para lograr algo. Esta definición de estrategia se basa normalmente en una situación actual, en movimiento, definida por una serie de variables internas y otras externas. El problema es que esto lo hacen la mayor parte de las compañías que siguen un proceso de planificación. Entonces falta algo, lo más importante. Estrategia realmente es lo que hace la empresa para diferenciarse del resto. Por lo tanto, estrategia tiene que ver con la priorización y asignación de recursos y con lo que se hace para lograr unas metas. Pero sobre todo, estrategia tiene que ver con la manera en que la empresa se diferencia del resto. Si bien planificar es importante para las organizaciones, igual de importante es el proceso en sí. Durante el periodo de planificación, los ejecutivos pasan tiempo conversando, evaluando, priorizando, definiendo y poniéndose de acuerdo. El trabajo en equipo toma protagonismo y se consigue sentido de propiedad. Esto es fundamental para lograr compromiso y que finalmente lo planificado se haga realidad. El siguiente paso natural es la implementación y el seguimiento del plan estratégico. La ejecución es fundamental. De lo contrario, el plan será un documento bien escrito, lleno de buenos propósitos, que no servirá para nada.
Si los objetivos son pocos, claros, retadores, alcanzables y perfectamente medibles, se facilitará el proceso de seguimiento durante la implementación al más alto nivel de la organización. Además, si las estrategias están perfectamente definidas, con responsables claros y con indicadores de gestión que señalen si se está logrando lo esperado o no, se facilitará el seguimiento. Un buen plan sin una buena ejecución y seguimiento en realidad no sirve para nada. Dejo entonces algunas preguntas abiertas para aquellos que se animen a detenerse un momento a pensar en ellas. ¿Hay un sueño compartido por toda la organización que anime, entusiasme y rete? ¿Se planifica en su empresa? ¿Tiene claro lo que diferencia a su organización del resto?